I've had the privilege to be able to see what God is doing in many countries. He tenido el gran privilegio de ver la obra de Dios llevándose a cabo en muchas naciones. And I'm telling you, I believe that, in my opinion, one of the greatest moves of the Holy Spirit is happening right now. Y quiero decirles que en mi opinión, uno de los mayores moveres del Espíritu que está llevándose a cabo en las naciones está sucediendo hoy en día en Colombia. It's a different kind of movement than has happened before. Es un mover del Espíritu diferente a lo que yo he visto anteriormente. It's not just about winning souls for heaven and building big churches. Porque no se limita únicamente en ganar las almas para tener congregaciones grandes, But it's a move of the Holy Spirit that's bringing transformation to nations. sino que es un mover del Espíritu Santo que está trayendo transformación a toda la nación. And this is something that comes from the heart of Jesus. Esto es algo que viene desde el corazón mismo de Jesús. A long time ago, when I was just a young pastor in the United States, Hace muchos años, cuando era un pastor joven en los Estados Unidos, I was doing the typical pastor things. yo estaba haciendo lo típico que hace un And pastor. I loved it. I loved my church. Y lo amé a mi iglesia. But we were organizing intensive prayer for our city, Organizábamos una oración intensa doing reach out to the streets of reaching the lost, para la ciudad, para salir a las calles y alcanzar a los perdidos, and training leaders making disciples. y entrenando a los líderes para a su vez hacer discípulos. Many of the things you're already doing here wonderfully. Muchas de las cosas que aquí ya se están haciendo de manera And maravillosa. I love seeing all the children and then even the young adults that are joining the church. Y me emocioné mucho de ver a los niños esta mañana y tantos adultos jóvenes, pues menores de edad, que también se unieron a la iglesia como nuevos miembros. That's a good sign. Y eso es God is moving here. esa es una señal Amen. muy buena que muestra que Dios se está moviendo aquí. Amén. Amen. But a long time ago, then God changed my thinking about my mission. Hace muchos años, el Señor me hizo un giro en mi manera de entender la misión que tengo. I heard a speaker talk about the Great Commission of Jesus Christ. Oí a un conferencista hablar acerca de la gran comisión de Jesucristo. We find this message that Jesus gave at the end of the Gospels. Y este mensaje que dio Jesús lo encontramos al final de los evangelios. It's summarized the main points on this slide here. En esta diapositiva están resumidas los puntos principales. But after Jesus died on the cross and rose from the dead, Después de haber muerto Jesús en la cruz y haber resucitado, he then began to teach for 40 days about the kingdom of God. comenzó a enseñar durante 40 días acerca del concepto del reino de Dios. Then finally he gathered his disciples and he told them he was about to go away. Finalmente, cuando reunió a sus discípulos, les dijo que él iba a partir, He was going to ascend into heaven. iba a ascender al cielo, But he promised he was going to come back. prometiendo que él regresaría. How many of you are happy Jesus is coming back? ¿Cuántos están contentos de saber que Jesús va a regresar? Amen. He is. Amén. Sí lo va a hacer. But Jesus said before he would come back Pero Jesús dijo que antes de regresar, that we had a mission to accomplish. que nosotros nos había asignado una misión para llevar a And cabo. this is what he said. Esto fue lo que él dijo. Go into all the world and preach the gospel. Vayan al mundo entero predicando el evangelio, Baptize those who are converted. bautizando a los que se conviertan, And he told us to teach them. y también nos dijo que les But enseñáramos. there's something else I want us to especially notice. Y quiero resaltar de manera especial otra cosa. Jesus said, make disciples of all the Jesús dijo, nations. haz de las naciones discípulos. Can we just say that word nations together? ¿Podemos repetir la palabra naciones juntos? I began to realize that God doesn't just want us to win souls for heaven. Comencé a entender que el propósito de Dios de ganar almas no era únicamente para que estas almas fueran al cielo,
but while we're here on earth, he loves the nations where we live and wants to transform them. sino que mientras nosotros vivamos aquí en la tierra, Él ama las naciones y quiere que llevemos a cabo transformación en ellas. So when Jesus said this 2,000 years ago, Cuando Jesús lo dijo hace 2000 años, even though there's no way the disciples at that time would ever know of something called Colombia, aunque en aquel entonces los discípulos no tenían el concepto de entender que existiría una nación llamada I'm Colombia, convinced Jesus had Colombia in his mind. yo sí estoy convencido que Jesús ya tenía a Colombia en mente. Amen. You see, he's the Lord of all of history. Porque Él es el Señor de la historia. He knows the end from the beginning. Él conoce el final desde el And comienzo. he knew that this nation that he has made would be at this moment be a part of his plan. Y Él sabía que esta nación que Él la creó sería parte de su plan en este tiempo. Not just that he loves the people in Colombia, No solo que Él ama al pueblo colombiano, but he actually loves the nation called Colombia. sino que Él también ama a la nación que se llama Colombia. We see these presents wrapped up here. Vemos estos regalos envueltos acá, adelante. One of them is called love. Y uno tiene la palabra amor. I believe more than ever, God wants us to understand his love for the nation of Yo Colombia. creo que más que nunca Dios quiere que podamos comprender lo que es el amor de Él por las naciones. He loves it, and so he wants to transform it and bring forth glory to his name in it. Y por el hecho de amarla, quiere transformarla para traer su gloria a la nación. Amen. So here is the goal. Entonces la meta es esta. Let me see here. Okay. So in God's, when Jesus, after he talked about go disciple the nations, Después de que Jesús habla acerca de ir a discipular naciones, then Jesus said something else. luego Jesús dice otra cosa. And we find this part of the Great Commission at the end of Mark's Gospel. Y esta parte de la Gran Comisión la encontramos al final del Evangelio de Marcos. In chapter 16, verse 17 and 18. El capítulo 16, versículos 17 y 18. Go ahead and read that, please. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Now, these signs that he mentions here, Estas señales que él menciona aquí, a lot of times I think we as Christians read this and we just have read it as personal promises of help if we need a miracle. lo hemos leído quizás de manera muy personal, en caso que a nivel personal necesitemos un milagro. And indeed, I believe in the gifts of the Holy Spirit, and God can give his signs for any need. Y por supuesto que yo creo en los dones del Espíritu Santo y que Él las puede dar como señal para cualquier necesidad que haya. But I believe when he mentions these signs here, Pero yo creo que cuando Él menciona aquí las señales, he was not primarily thinking about just personal blessings. no se refería primordialmente en bendiciones a nivel personal. Because he had just given this mission to the disciples to disciple the nations. Porque la misión que le acababa de dar a los discípulos era discipular las naciones. He had given this much bigger, grand a vision for the whole society. Él había dado una visión muchísimo más grande de lo que era transformar una sociedad. And so I believe what these signs tell us Por eso creo que lo que estas señales se están refiriendo is the heart of Jesus for the nation. es el corazón que Jesús tiene por las naciones. Signs that he wants to do in the nation of Colombia. Señales que Dios quiere hacer, por ejemplo, en la nación de Colombia. So I want to talk about it in that way today. Con este enfoque es que me quiero referir a lo que voy a hablar hoy. The love of Jesus for the nation. How can we
see it expressed? El amor de Jesús por la nación. ¿Cómo podemos nosotros ver ese amor expresado? And so I'm going to restate these signs in a national way. Entonces me voy a referir a estas señales ya con una aplicación a nivel nacional. So the first one, El primero, if we do our job, si nosotros hacemos nuestra we tarea disciple Colombia, discipulando a Colombia, then I believe what Jesus says we should see creo que lo que Jesús está diciendo que debemos ver is that Colombia begins to cast out its demons. es que Colombia comienza a echar fuera sus demonios. It says no more to the demons. Le dice ya no más a los The demonios. spiritual oppression over the nation, Colombia as a people say, we reject that. Que Colombia, como pueblo de Colombia, rechazan esa opresión espiritual sobre la nación de We're los not going to demonios. accept that anymore. Y no más vamos a aceptar esa We're condición. going to cast out the demons of Porque our vamos a nation. echar fuera los demonios de nuestra Hallelujah. nación. How many want to Aleluya. see that? Amen? ¿Alguien quiere ver esto? Now this is something the scripture talks about in different ways. Y este tema lo habla las escrituras de maneras diferentes. In many ways, I believe you already know a lot about this. Y yo sé que ustedes ya conocen mucho acerca de este tema. So I will just briefly touch on this. Entonces, solo lo mencionaré. But the Apostle Paul talked about it's not flesh and blood we struggle with. Y Pablo, el apóstol Pablo nos dijo que It's, no era carne y it's sangre spiritual contra lo cual forces of darkness teníamos que combatir, sino que las in the fuerzas heavenly espirituales de places oscuridad en lugares celestiales that it influences the nation que traen influencia sobre la nación. as well as individuals. También lo trae sobre los And we have individuos. to overcome that. A eso nos tenemos que sobreponer. There's a story in the book of Daniel Hay una historia en el libro de about Daniel how Daniel was concerned for his nation. de cómo Daniel tenía una gran preocupación por su And nación. in chapter 10, he began to pray and fast for 3 weeks. En el capítulo 10, él comienza a orar y a ayunar por 3 semanas. And finally, an angel came to him. Finalmente lo visita un An ángel angel said, your prayers, Daniel, were heard the first day, que le dijo, desde el primer día tus oraciones But I- fueron but I escuchadas, could not come with the answer until now. pero no pude venir con la respuesta hasta hoy, Because in the way was the prince of Persia. porque me detenía el príncipe de Persia. Now, he wasn't talking about an actually earthly prince. Bueno, él no se refería a un príncipe físico, It was a spiritual force of darkness, sino una fuerza espiritual de oscuridad but that was connected to the nation of Persia. que estaba conectada con la nación de Persia. And through Daniel's prayer and fasting, the angel was able to prevail. Que a través de la oración y el ayuno de Daniel fue que el ángel pudo venir And breakthrough came. y atravesarse esta condición espiritual Hallelujah. So prayer and que fasting, también vino sobre la nación. by us uniting together in our cities and our nation and crying out for the nation, we can see breakthrough. Por eso, cuando nosotros como nación y nuestras ciudades en la nación nos unimos a orar, nos unimos a ayunar, vamos a ver este quebrantar de condiciones espirituales de las tinieblas sobre las naciones. But it's also when we go out into the streets with God's love. También sucede cuando salimos a las calles manifestando y expresando el amor de Dios. That's the demons have to retreat from neighborhood after neighborhood. Porque cuando vamos de barrio en barrio, que llevando ese amor de Jesús, los demonios tienen que salir de allí, But there's- retroceder. But there's also another way in which we push back darkness. Hay otra manera en que podemos echar afuera la oscuridad, las tinieblas. It's when we train leaders for every area of influence. Es cuando hacemos un trabajo intencional de entrenar a los líderes para abarcar toda área de esfera de influencia en la sociedad. And we begin to see Christians put in high positions of businesses and media and government. Comenzamos entonces a ver a estos cristianos que los van asignando en lugares
de gobierno, en lugares de autoridad, en diferentes esferas, in schools and en hospitals. colegios, en hospitales, Every time we've put finally Christian leaders there, cuando logramos poner en esas posiciones de autoridad líderes cristianos, the demons are pushed back. hacemos retroceder a los demonios que han querido tomar esos Light lugares. is established there permanently. Porque se establece de manera permanente la luz de la verdad. Hallelujah. Aleluya. And you know what? That's what's starting to happen here in Colombia ¿Saben? like never before. Eso es lo que está comenzando a pasar en Colombia como nunca antes lo habíamos visto. God is raising up leaders Dios está levantando and putting líderes, them in places of an influence. ubicándolos en lugares de influencia. And this is starting to see greater breakthrough than ever over the demons. Y estamos comenzando a ver este rompimiento de influencia espiritual de demonios más grande que se haya visto en nuestra historia. This is a major part of what I do in helping the church around the world. Esto es una parte primordial de lo que yo hago, ayudándole a la iglesia a lo largo del mundo. I help Christian leaders to think how to train and raise up those leaders in the Porque les nation. ayudo a los líderes cristianos a pensar y a llegar a conclusiones de cómo ellos pueden entrenar y levantar a su liderazgo en su nación. Hallelujah. So another sign Jesus said Otra señal que mencionó Jesús, is that I believe applies to nations. que también creo que tiene que ver con He naciones. said this, Dijo, go disciple the nation. anda, discipula la nación. And here's another sign that you're doing the job. Y aquí hay otra señal que te dice que estás haciendo bien el trabajo. Your nation will begin to lay hands on its sick, Tu nación comenzará a imponer manos sobre los enfermos and they will be healed. y serán sanos. Now, I believe personally we can see miraculous healing. Personalmente, yo creo que sí podemos ver milagrosas sanidades. Certainly individuals Por can, supuesto, a nivel can be individual de personas but I pueden ser believe, sanadas. but I believe this particular promise is for the whole nation. Pero así como dije lo anterior, creo que esta promesa en particular se refiere a la nación entera. You see, God gave a promise in 2 Chronicles 7. Porque en 2 Crónicas 7 Dios dio una promesa He said this to Israel. y le dijo esto a Israel. If my people who are called by my name Si mi pueblo, will humble themselves and pray en el cual mi nombre es invocado, se humillan y oran, and turn from their wicked ways. buscando mi rostro y se convierten de sus malos He caminos, speaks about forgiveness that comes, habla acerca del perdón que viene, but there's something else God says. pero hay algo más que dice Dios. What does he say at the end? ¿Qué es lo que dice al final? I'll forgive their sins and heal But- their land. Heal the land. Sanar la tierra, You see, God wants to heal the nation, porque Dios quiere sanar a la nación. not just the individuals, No but the solo los nation. individuos, sino a la nación entera. Where there are things that are wrong, Donde hay cosas que no están bien, where hurt and pain has come, donde ha llegado el dolor, where suffering is el happening. sufrimiento está sucediendo. Jesus is saying he cares about that. Jesús está diciendo que Él And- siente por And eso. his love wants to bring a healthier nation than has ever been in Colombia Y before. quiere llevar su amor para que la nación sea más sana que así haya sido en el pasado. That's what Jesus O sea, una is looking salud for. espiritual es lo que está buscando This is what he Jesús. expects us to do. Y Él espera que nosotros hagamos esto, Heal Colombia. que sanemos a Colombia. Now, there's three ways we do that. Hay tres maneras de hacer One esto. is practical. Una es forma práctica. We need Christian doctors, nurses, Necesitamos médicos, enfermeros, cristianos, Christians leading the way in medical services. liderando en estos servicios de la medicina. That's one way which we bring a healthier Es nation. una manera de traerle salud a la nación. A second way is to be mobilized to rescue people who are victims of disaster. La segunda manera es movilizarnos de tal manera de estar listos para rescatar a aquellos
aquellos que han sufrido situaciones de desastre, where people find themselves hurting suddenly from causes not of their own. donde repentinamente entran a una condición estas personas de dolor que no fue causado por ellos And they mismos. need emergency aid. Necesitan una ayuda de Well, emergencia. this is one of the greatest ways the church shows the love of Y esta God es for the una nation. de las más grandes maneras que la iglesia puede demostrarle a la nación su amor por la We're nación. ready to respond Estamos listos para responder, and to be there to help. para estar ahí y dar ayuda. But there's a third way Hay una tercera manera we bring healing to the para nation, traerle sanidad a la nación, and that's through reconciliation. y es a través de la reconciliación. Can you say that word together? ¿Puedes decir la palabra reconciliación? You see, sometimes nations are hurting because of the divisions that are caused by different sinful behavior. A veces las naciones tienen dolor por las divisiones que han sido causadas por diferencias, Whether it's sinful discrimination on race or ya sea other reasons, discriminación pecaminosa por razas o cualquier or otra where razón, just people groups mistreat other people groups, o cuando unos pueblos tratan mal a otros where pueblos, we marginalize and donde estamos persecute people. marginando, así como se marginan a los cristianos, estamos marginando a otros también. And it creates pain and hurt and resentment. Y eso causa dolor, causa resentimiento. And sometimes this even shows up, explodes into civil war and major problems in nations. Y a veces esto lleva a ocasiones de gran tribulación, de guerras civiles en las naciones. Of course, some ways we've seen it here in Colombia. Y de alguna manera the civil war here for so many years. lo hemos visto aquí internamente, una guerra It's civil brought por deep tantos años divisions in the nation. y ha traído grandes divisiones en la nación. And politicians can maybe make a peace agreement. Y quizás los políticos puedan hacer un acuerdo de paz, They can pass a law. pueden pasar leyes, But how many of you know that doesn't heal anything? pero ¿cuántos saben que solo eso no sana? But the church of Jesus Christ can bring healing to Sin the nation. embargo, la iglesia de Jesucristo sí le puede traer sanidad a la nación. God calls us to bring reconciliation, Dios nos llama para traer reconciliación, to step over the boundaries that the culture tells us, no, you shouldn't go there. para poder pasar por alto esos límites que la cultura nos dice que no podemos atravesar, y nosotros nos atravesamos trayendo los principios de reino, And we reach out and we bring people together. alcanzando a las personas para traer esa unidad. This is the time for the church more than ever in this nation. Este es el tiempo para la iglesia más que nunca, es ahora, to bring healing to para Colombia. traerle sanidad a Colombia. Amen? Amén. Hallelujah. There's another sign Jesus mentioned. Otra señal que menciona Jesús, Jesus said, go disciple the nations. les dio la orden de salir a discipular las naciones. And here's another thing that you should see. Y aquí hay otra cosa que debes ver. If you do the job, Si haces el trabajo, those nations will begin to speak with new tongues. esas naciones comenzarán a hablar con nuevas lenguas. Now, again, a lot of times people just read this as a personal prayer language. Nuevamente, pueda que las personas al leer esto lo apliquen a un idioma espiritual o lenguas espirituales a nivel personal. And I agree with that. I believe that. I do that. Y yo lo creo, yo lo hago. But again, I think primarily Jesus was talking about signs of national Pero transformation. nuevamente yo creo que en este pasaje Dios está hablando de las señales de transformación nacional. So what does it mean for a nation to speak with new ¿Qué tongues? significa que una nación hable con nuevas lenguas? You see, every one of these things Jesus said, I think, had an Old Testament story behind it. Porque yo creo que cada aspecto que se refiere Jesús aquí tiene una historia del Antiguo Testamento referente a ello. That the disciples of Jesus would have immediately thought of because they knew their scriptures. Que cuando Jesús hablara de esto,
como los discípulos conocían la palabra, sus escrituras, inmediatamente harían referencia a esa historia. So you see, when Jesus said, "Go disciple the nation, and this will be a sign, they will speak in tongues." Por eso cuando Jesús dice, anda a discipular las naciones, y esto va a ser señal cuando hables en otras lenguas, I think the disciples immediately knew, we know when that happened before. y los discípulos pensarían, nosotros sabemos cuando eso sucedió. Can you think of when it happened before? ¿Ustedes saben cuándo fue que había sucedido eso de las nuevas lenguas? Well, Pentecost had not happened yet. Pentecostés no había sucedido aún. When Jesus said Cuando this, Jesús dio esta orden, there's only one story that solo they hay knew of. una historia que ellos conocían. It was the story of Babel. Fue la historia de Babel. And you see, back in Genesis 11, Porque en Génesis 11, if you know the story, si conocen la historia, I'll just summarize it. lo voy a resumir. The city of Babel had a problem. Había un problema en la ciudad de Babel. They had a bad leader. Tenían un líder malo. His name was Nimrod. Se llamó Nimrod. And he put out a message that sounded good to the people. Y él dio un mensaje que parecía bien. And it was something that all the people thought was a good idea. Y todos los habitantes pensaron que era una muy buena idea. But really, all it did was give more power to this man named Nimrod. Pero la verdad era que llevarlo a cabo lo que hacía era darle más poder a Nimrod. We can read it here in this Lo podemos leer passage. aquí, este pasaje. You see that Déjanos construir una ciudad y una torre. Hagamos un nombre para nosotros mismos. Pero el Señor dijo, he aquí, el pueblo es uno. Go ahead. Sí. He aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, y dejaron de edificar la ciudad. So this message that Nimrod started was, let's make a great name for ourselves. El mensaje que quiso dar Nimrod era, vamos a hacer de nosotros un gran nombre, So everyone will hear about Babel. para que todos conozcan quién es Babel. And so everybody thought, yeah, that sounds great. Y todos estuvieron de acuerdo. Sí, maravillosa idea. It appealed to their national pride and selfishness. Sí, les agradó a su orgullo nacional o a su egoísmo nacional. And so Nimrod said, so here's how we'll do it. Entonces Nimrod les dijo, Here's how we will become famous. así es que nos vamos a volver famosos. We'll build the tallest building ever built. Vamos a construir el edificio más alto construido It'll hasta ahora. reach into the heavens. Va a alcanzar hasta el cielo. Everybody will know about Babel. Así todos conocerán a Babel. And so people said, yeah, let's do that. El pueblo dijo, sí, hagámoslo. And so this then is how Nimrod centralized power. De esta manera fue que Nimrod obtuvo centralizar el poder. How the Bible says he became the first strong man, like king, powerful man in history. La Biblia se refiere a Nimrod como el primer hombre fuerte, el primer hombre con tanto poder en la historia. See, because once they said yes to his idea, Porque una vez el pueblo estuvo de acuerdo con su idea, he said, okay, then I'm going to need more money. entonces él dijo, bueno, entonces voy a necesitar más dinero, I'm going to need your labor. voy a necesitar tu trabajo, I'm going to need more power voy a necesitar más to poder command and make this happen. para poder dar las órdenes y que esto se lleve a And cabo. so the people gave him all of these things. Así el pueblo le entregó todas estas cosas. And so Nimrod became this first great king in history. Por eso se convirtió Nimrod en ese gran rey de tanto poder en la historia. But the people weren't blessed by this. Pero el pueblo no fue bendecido con esta idea. They lost their freedom. Lo que les pasó fue que perdieron su They were libertad, losing their money and estaban resources. perdiendo sus recursos y su The only dinero. person who gained was Nimrod. El único que obtuvo ganancia de esta idea fue Nimrod. And you see, that's why God comes down. Por eso desciende Dios God says that centralization of power was wrong. y dice, esa manera de centralizar It was- el poder no está bien. It wasn't good for people.
porque no le beneficia al pueblo, It was only good for the Nimrods. solo le beneficia a los And so, Nimrods. so God stops it. Por eso Dios lo detiene. How does God stop it? ¿Qué hace para detenerlo? He makes them all of a sudden speak with new tongues. Everybody has new tongues. De pronto Dios los hace hablar con nuevas lenguas que desconocían. No longer one tongue. Ya no tienen un solo lenguaje, una lengua. And because of this, people had to separate into smaller language groups. Y por esta razón, las personas tuvieron que congregarse o reunirse en grupos pequeños que tuvieran la misma lengua. And so everything decentralized. De esta manera se descentralizó todo, And so the building project stopped. terminándose el proyecto de construcción. Nimrod couldn't manipulate everyone with his Ya era seductive imposible messages. que Nimrod manipulara a toda persona con estos mensajes seductores, perdón. So you see, brothers and sisters, Por eso les digo, hermanos y hermanas, Jesus was saying something very important. aquí con lo que Jesús está diciendo es muy importante, He's saying, church, here's part of your mission. porque está diciendo, oye iglesia, As you go disciple Colombia, esta es parte de tu misión para discipular a Colombia. if you do your job, Si tú haces bien tu trabajo, the Nimrods are not going to be successful in Colombia los anymore. Nimrods no van a tener éxito en Colombia. You see, you will cause the people of Colombia to no longer listen to those seductive messages. Porque tú harás que el pueblo de Colombia no atiendan más esos mensajes seductores. You will teach a new tongue to the nation, Les enseñarás una nueva lengua a la nación, different from the Nimrod tongue. diferente de la lengua de Nimrod. If you have your Bibles, can you just hold them up right now? Si tienes tu Biblia, levántala. Electronic Bible's fine. You can. Biblias that's okay. electrónicas también funcionan. Okay. Everyone has one of the other. So, brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this message in this book, el mensaje de este libro, this is the new tongue that we speak to our nation. esta es la nueva lengua que le hablamos a nuestra nación. When we get this message Cuando nosotros llevamos este mensaje de vida outside of the walls of the church fuera de los muros de la iglesia and into the politics, y lo llevamos a la política, into the lo schools, llevamos a los colegios, into the business world, al mundo de los into every negocios, sphere of life of lo Colombia, llevamos a toda esfera de la vida de Colombia. then Colombia, the people stop listening to those bad messages of the Nimrods. Así es que el pueblo de Colombia comienzan a And desistir, they oír más start moving esos toward freedom. mensajes de Nimrod y van llegando a la libertad que trae esta and palabra. God transforms the Y nation. Dios transforma la nación. Hallelujah. Aleluya. Amen. Thank you, Lord. Gloria a Dios. How do we do that? ¿Cómo lo hacemos? How do we get this new tongue out to the nation? ¿Cómo hacemos llegar esta nueva lengua a la nación? Just three things quickly I'll mention Rápidamente menciono tres cosas that in my research Christians have done throughout history. que en lo que he estudiado, One is schools for children, he visto lo que las iglesias hacen we- que causan esto. Uno, where we get these ideas into the next generation. instituciones educativas para los niños para que a través de esa generación llegue a las nuevas generaciones. The other is advanced training for professionals. Lo otro es un entrenamiento avanzado para los profesionales. Third is through arts and media, Tercero es a través de las artes y los medios de where comunicación, we get these ideas out to everyone. donde sacamos estas ideas para que todos lo lean. Through every media, every means of mass communication. Por cualquier manera de comunicación masiva. That's how we'll stop the Nimrods of Colombia. De esta manera es que vamos a impedir el avance de los Nimrods en Colombia. Amen? Amén. All right, the next sign. Bueno, I'm running out of time. se me está acabando el tiempo. But another sign Jesus said, Otra señal go disciple your nation. que Jesús dio era, And here's another thing that I want to see happen.
al ir a discipular la nación, otra cosa que Jesús quiere ver que suceda, if you do the job, o sea, si tú haces tu trabajo, Jesus said, then Jesús dijo, your nation will drink deadly things but no longer be harmed. entonces tu nación tomará cosas mortíferas, pero no les hará daño. Now this sounds kind of strange, I know. Bueno, esto suena un poquito extraño You might say, why would anyone drink something deadly anyway? y dirás, ¿y por qué van a tomar algo mortífero? But the whole point is they don't realize they're poisoning themselves. Aquí la explicación es, no se lo van a tomar adrede, sino que no se dan cuenta que se están envenenando. And what we as the church will do is show the people of Colombia how to stop being destroyed by something they don't realize. Y lo que nosotros como pueblo colombiano le enseñamos a la gente es cómo no seguir dejándose destruir. And again, this phrase comes from an Old Testament, something very important in the Old Testament. Esto nuevamente se origina en una frase muy importante del Antiguo Testamento, It comes from what's called the Song of Moses. de lo que se refiere como el canto de Moisés. Every Jew memorized this song. Todo judío se memoriza este canto. And it's found in Deuteronomy 32. Está en Deuteronomio 32. And so when Jesus talked about go disciple the nations and they will drink deadly things. Por eso cuando Jesús hace referencia al dar la orden de discipular naciones But y dice not- que una de las señales será que tomarán cosas mortíferas, But not be harmed. pero que no les hará daño. And I think the disciples immediately thought of when that was talked about before. Creo que los discípulos inmediatamente hicieron la asociación acordándose de cuando hicieron referencia de You esto, see, in this song of Moses was porque en este canto de Moisés this dice, warning. You can just read that quickly. su viña es un retoño de Sodoma. 32. Okay. Su viña es un retoño de Sodoma, de los campos de Gomorra. Sus uvas están llenas de veneno, sus racimos preñados de amargura. Su vino es veneno de víboras, ponzoña mortal de serpientes. So you see, there was this warning in that song of Moses En este canto de Moisés aparece esta advertencia that something that normally was good to grow their vineyards and make their wine. que algo que normalmente era bueno para las viñas que And- ellos crecían y and to- para poder and- hacer su vino, And to enjoy the fruit of their labor, pudiendo gozarse del fruto de su trabajo, because this was their main business in growing vineyards. Agriculture was their main business. porque in la Israel. agricultura en Israel es su negocio primordial. And so it made them money, Les daba dinero, but it also made them a refreshing drink. pero también les daba un refrigerio para tomar. But the warning is danger. La advertencia, sin embargo, es que hay peligro Beware that good thing turns into poison. y que sepan que eso que es bueno se puede convertir en veneno, And you start being destroyed by it. siendo destruidos por lo que hubiera sido bueno. It starts killing you. Va a comenzar a matarte. What's normally good Lo que normalmente es para bien starts killing us. comienza a traernos muerte. What's it talking about here? ¿A qué se refiere aquí? Primarily, it's talking about the danger of being corrupted by money. Primordialmente, el peligro que hay de ser corrompidos con el dinero, por el dinero. In 1 Timothy 6, Paul writes about this, that it's the love of money is the root of all evil. Pablo se refiere a esto en 1 Timoteo 6 cuando dice que el amor al dinero es la raíz a todo mal. Not money itself. No el dinero mismo. We all need money. Todos necesitamos dinero para vivir. But if we love it, we make an idol of it. Pero si lo convertimos en un ídolo que amamos tanto, Paul said in 1 Timothy 6, Pablo dijo en 1 then it Timoteo becomes 6, something that pierces us through. entonces aquello que sería para bien es algo que se nos atraviesa para matarnos. Like a sword, it kills Como una us. espada nos trae muerte. Brothers and sisters, Hermanos, hermanas, in many nations today, en muchas naciones hoy en día and in Colombia, of course, y también en so Colombia, many people tantas personas are being corrupted by money. están siendo corrompidas por el amor al Money dinero. corrupts politics. El amor It corrompe el corrupts político, business. corrompe los It corrupts negocios, so many areas. corrompe tantas It áreas creates so many problems. y crea tantos problemas. But people need money.
Pero la gente And God necesita wants dinero. to prosper the people of Colombia. Y Dios quiere darle prosperidad al But pueblo colombiano. what Jesus is saying, Pero a lo que Jesús se refiere, another sign of his love for the nation, que está diciendo otra manera, otra is that- señal de demostrar su amor por la nación, is that we, the church, es que nosotros como we're going to iglesia teach the people of le Colombia enseñemos al pueblo de Colombia how to prosper, cómo prosperar but not be destroyed. de manera como dice la palabra de Dios y que no Hallelujah. destruya nuestras vidas. How to have good businesses Cómo poder tener negocios sanos, without corruption. sin corrupción. Hallelujah. We need that. Eso Amen. lo necesitamos, ¿cierto? Amen. The church, this is what Jesus says, the church Y will eso es do. lo que Jesús está diciendo. Es para la iglesia enseñar esto. Last sign now. Y la última señal. Are you still with me? ¿Me están siguiendo? Are you learning something? ¿Estás this morning? aprendiendo algo? Amen. So Jesus said, go disciple the nation. Entonces Jesús, al decir ir y disipula a la nación, And here's another thing you should see. se refiere a otra señal que deberías ver al estar discipulando a la nación. The nation will take up its serpents Que la nación tomará sus serpientes and not be harmed. y no les hará daño. Now, again, on a personal level, yes, maybe it's a promise God can protect you if a snake bites you. Bueno, sí, a nivel personal, sí. Puede ser una promesa en que te puede proteger Dios de una mordida de una serpiente. But I think primarily what Jesus was talking about is something that Pero is for the nuevamente, whole nation. Como creo que a estas señales se referían al mandato que da de salir a discipular la nación, And again, I believe the disciples immediately thought of a story in the Old Testament creo que los scriptures. discípulos nuevamente hicieron referencia a una historia When did del Antiguo Testamento. When did God tell someone to take up serpents once ¿Cuándo le before? dijo Dios a alguien que tomara una serpiente? Do you know? ¿Recuerdan? Moses. Yes. Sí, a Moisés. See, in Exodus 4, God told Moses En Éxodo 4, Dios le dijo a Moisés that there was a problem with the nation of Egypt. que había un problema con la nación de Egipto, They were holding God's people in porque estaban slavery. deteniendo al pueblo de Dios en esclavitud. And God told Moses, I want you to go to Pharaoh, Dios le dijo a Moisés, quiero que tú the vayas most donde el powerful faraón, political leader in the world at the time. el líder político más poderoso que había God's- en aquel entonces en el God mundo. said to Moses, I want you to go to him Dios le dice a Moisés, quiero que vayas a él, and tell him to let my donde él, people y go. le digas que suelte a su pueblo. Now, Moses had a problem with this mission. Había un problema con esta misión para Moisés, You see, Moses grew up in Pharaoh's house. porque Moisés fue criado en la casa he de knew how Faraón. powerful a man this was. Él ya conocía el poder que tenía este hombre. And long ago, Moses fled Egypt just because of that. Y años antes, él había huido de Egipto por esta misma razón. But now God is telling him, no, you have to go back and Y confront ahora Pharaoh. Dios le está diciendo, tienes que volver y tienes que confrontar al faraón. Not just organize a prayer meeting for freedom to come No, in Egypt. no solo organiza en Egipto un grupo de oración para pedir no, que venga la libertad a la nación. No, Moses have to go into the arena of politics. No, mandó a Moisés a entrar a esa esfera de la política And actually deal with it right directly. para tratar directamente con ese hombre poderoso. And so, but Moses has doubt. Bueno, Moisés está dudoso Moses thinks, no way this can succeed. y piensa, no, esto no va a tener éxito. So God helps him at this moment. Dios le ayuda We read this passage and y God en says Éxodo this. 4 Dios le dice, God asks, what's in your hand? ¿qué tienes en la mano? It was a staff, a stick. Pregunta el Señor. Una vara, responde Moisés. So God tells Moses, throw it on the ground. Entonces le dice, tíralo en el suelo. And when he does, what happens? Y cuando lo tira al suelo, ¿qué sucede? Turns into a serpent. La vara se convierte en una serpiente. And Moses is afraid of it. Entonces Moisés, con temor, His mind is saying, danger, stay away. piensa, eso es peligroso, no te acerques. But God speaks to him again. Pero Dios le vuelve a hablar. And God says, now stretch forth your hand and take up the serpent. Y Dios le dice que estire la mano y que tome la serpiente de la mano. Let's say that word together. Take up the serpent. Say that together. Excuse me. Digamos juntos, agarra, coge la serpiente. You see, just the same thing Jesus said to his disciples.
Y eso fue exactamente lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Some of you have to take up serpents. Es necesario que algunos de ustedes tomen las serpientes. Colombia has to take up the serpents. Colombia tiene que coger esas serpientes. So what does this mean? ¿Y qué significa esto? It means that some of us Significa que are algunos going de to have to nosotros deal with the political problems of the vamos a nation. tener que tratar con los asuntos políticos de la nación. We can't transform every other area but ignore politics. You can't just focus on every other area of nation but avoid politics. Es imposible que nosotros nos concentremos en todas las otras esferas de influencia en la sociedad y que no atendamos la esfera de la política o gobierno. You see, I believe that's what the disciples understood Jesus was saying. Porque creo que allí fue que los discípulos entendieron el significado de lo que hablaba Jesús. You see, Moses learned at that moment En ese momento fue que Moisés aprendió that if God could protect him from that serpent on the que ground, si Dios lo protegía como lo hizo de esa serpiente que estaba en el piso, as he went into the political arena, que así mismo al él entrar a esa esfera política de gobierno, God could protect him from that serpent called Pharaoh. Dios lo podría proteger de esa condición de serpiente del faraón. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, God wants us to take up the serpents that are in the politics of Dios Colombia. quiere que cojamos esas serpientes que están dentro de la política del gobierno de Colombia. And you know what? ¿Y saben qué? That's starting to happen. Y ya está sucediendo. In the last couple years, amazing involvement of Christians in Colombia into the politics. En este año y medio ha habido un involucramiento de los cristianos en la política asombrosa. And this is happening all over the world. Y esto mismo está sucediendo en el mundo entero. Just this year, 14 Christians were elected to the Congress of Costa Rica. Este año, 14 cristianos fueron elegidos al Congreso en Costa Rica. Same thing's happening in Chile. Lo mismo está sucediendo en Chile. Same thing is happening in Brazil. Lo mismo en Brasil. So many places. En tantos lugares. And I've personally have seen and know many of these leaders. Y de manera personal lo he visto suceder y conozco a muchos de los líderes. Finally, the church is beginning to realize, yes, Jesus cares finalmente, also about our governments. La iglesia ha podido entender que Jesús quiere que el reino llegue al gobierno. And he wants us to transform it. Y Él quiere que lo transformemos. Amen. Amén. Hallelujah. So all of these signs, Por eso todas estas señales, I believe, tell us yo creo the love Jesus has que se refiere al amor que Jesús tiene for the nations. por las naciones. These are the things he's waiting for us to do. Estas son las cosas que Él está esperando que nosotros, la iglesia, hagamos In order to release the love of God in para Colombia. poder soltar del todo el amor de Dios a Colombia. Hallelujah. I want to pray for you now as we finish. Quiero ahora orar por ustedes al terminar. Can we just maybe stand where you are? Por favor, se ponen de pie. Just like Moses stood before that burning bush, Así como Moisés estuvo delante de ese arbusto ardiente, I think in many ways let's stand with a sense of humility before our God. de muchas formas, creo que deberíamos entonces nosotros tomar una actitud de humildad ante nuestro Dios, Jesus is here, porque Jesús está aquí presente and he's got a great love in his heart for this nation. y Él tiene un gran amor en su corazón por esta nación de Colombia. And he wants us to go Él quiere que nosotros vayamos, and be a part of transforming the nation. que seamos parte de la transformación de nuestra nación. And some of us in this room, Algunos de nosotros aquí esta mañana, some of us are going to go into politics. algunos van a entrar a la política, al gobierno, Some of us here are going to go into Otros transforming business and a banking. transformar negocios, Some are going to transform the schools, La the banca. universities. los centros educativos, las universidades. Some are going to transform the media of the Algunos van a nation. transformar los medios de comunicación Some para are la gonna- nación. Some are going to be pushing back the demons through prayer and intercession. Otros van a estar echando fuera los demonios a través de oración, intercesión, ayuno. Everyone here has a part
Pero lo que quiero es destacar que todo el que esté in- aquí in- tiene una parte in seeing these signs happen. para participar y ver suceder estas señales. But as just we're right now standing before God, Y aquí, estando delante de Dios, I believe God wants to help us like He helped Moses. yo sé que Dios quiere ayudarnos a nosotros como lo hizo con Moisés. Some of us think it's impossible. Algunos podremos creer, eso es imposible. Some of us think I don't have money or respect. Algunos pensarán, pero yo no tengo dinero, I don't yo have no soy una persona I don't have the de education. influencia, yo no tengo la I educación don't have necesaria. how can God use me? ¿Cómo puede Dios usarme a mí? And to you there's doubt right now in your heart. Y tú tienes un poco de duda en tu corazón. And Jesus is here to help us right now. Jesús está aquí para ayudarnos a todos. I just believe right now it's important Creo que es that we importante just acknowledge we need help. que nosotros reconozcamos But we're nuestra willing- necesidad but we're de willing recibir to go. ayuda, But we're willing to go. a pesar de que estamos dispuestos de So ir. just maybe just spiritually we can maybe do a symbolic act. Vamos a hacer un acto simbólico. You see, Moses was told to stretch forth his hand and take the serpent. Así como Moisés se le indicó que estirara la mano para tomar la serpiente, He had to do that before he actually went to Pharaoh. fue necesario primero hacer eso antes de ir al faraón. So right now I believe Jesus, Y yo creo He wants you to express that que you're, Jesús in your quiere que faith, tú expreses en tu fe you accept the mission that He's giving que to estás you. aceptando la misión que te está dando. Just maybe symbolically Y stretch forth your simbólicamente hand estira tu mano and receive y recibe the authority from Jesus la Christ. autoridad de la presencia de Jesús aquí ahora. Take it. Tómalo, That's what He's telling you. Take it. tómalo, It's yours. tómalo, es tuyo. I am with you. Yo estoy contigo, dice I el will Señor. make it happen through you. Lo haré suceder a través de ti. I will transform your nation Transformaré tu nación through you a través de ti as you go. a medida que tú vayas. Hallelujah. Have you taken it right now? ¿Lo has tomado? Have you taken it? ¿Lo has tomado? Hallelujah. Then let's praise God for that, Entonces, what He's given to alabemos us al Señor today. por lo que nos ha dado hoy. Hallelujah. Thank you, Aleluya. Lord. Gracias, Thank you Señor. for your victory. Declaramos tu for your victoria. Gracias por tu amor. Lord, we pray right now for Colombia. Señor, oramos por la nación de Colombia. Lord, we know this nation doesn't belong to the devil. Sabemos que esta nación no le pertenece al diablo, This is your nation. porque es tu nación. You shed your blood for this Tú nation. derramaste tu sangre por esta And nación. Lord, we ask God, come and transform Colombia. Y Dios, te pedimos, ven, And transforma bring forth your Colombia. kingdom in every way. Que traigas tu reino en toda dimensión. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Hallelujah. God bless Amén. you.